están seguros de que si Cristo vuelve hoy, irían con Él? Algunos pocos. ¿Cuántos están seguros de que si hoy descendiera Cristo, así como está establecido en su palabra, dice que seremos levantados los que aún no hemos dormido? Pero primero dice que serán levantados los que durmieron en Cristo. Y esos sepulcros se abrirán y será el momento en que ese hermoso cuerpo que se deshizo va a cobrar una nueva dimensión. El cuerpo incorruptible será en un instante, en un abrir y cerrar de ojo. Dice que eso va a ocurrir. Dice que los que durmieron en Cristo serán levantados primero, pero los que hayan quedado y no durmieron aún, dice que serán levantados también juntamente con Él y nos encontraremos en las nubes. ¿Está preparado? Ahora quiero que prepares, por favor, decirle a tu oído espiritual, oí bien, a tus ojos espirituales que se abran, porque hoy quiero hablarte del peligro de la apostasía. El peligro de la apostasía. Y muchos de los que han escuchado quizás esta palabra, de repente se les hace un poquito como que difícil de entender, pero vamos a tratar de que el Señor nos hable claramente, porque es tan sencillo, así como su palabra es verdad, verdaderamente también el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros y nos enseña, nos recuerda lo que Cristo nos dejó establecido en su palabra. Y si nosotros tomamos el libro, la carta a los Hebreos, miren, en la carta a los Hebreos había sido escrita para alentar a los cristianos a seguir corriendo la carrera de la fe y no volver atrás. Hay mucha gente que ha sido sometido a prueba. ¿Hay alguien que pasó por alguna prueba en su vida en este tiempo? Algunos. Otros todavía no fueron probados o quizás no se animan a levantar la mano. Pero mire, hay muchos héroes de la fe que están escritos aquí en la Biblia. En Hebreos 11 podemos encontrar, y hay muchos héroes de la fe que están todavía caminando, que no desistieron, que no guardaron lo que Dios hizo en su vida y escribieron sus testimonios. Ahí están escritos en la galería. Hay mucha gente que han realmente compartido esa prueba difícil que vivió y cómo Dios obró en su vida y cómo transformó una situación que quizás era ya de vida o muerte. Dios extendió su mano y tocó su vida y lo levantó. Aún de la puerta del sepulcro quizás le sacó y se animó a dar testimonio de que Jesús todavía sigue extendiendo su mano en este tiempo, haciendo milagros. El primer milagro de la salvación. Y muchos de nosotros hemos encontrado a Cristo en un momento de dificultad quizás. Y ahí están escritos los testigos, los testimonios. No sé si tu testimonio está ahí, pero yo te animo a que sigas escribiendo, porque así como vemos en la palabra, encontramos en la escritura todo lo que Dios ha hecho a través de las vidas de esos hombres que encontramos en la Biblia, hombres y mujeres. Hoy todavía Dios puede dar esperanza a través de tu vida. Hay mucha gente que por las pruebas que están sufriendo, no como las pruebas que sufrieron quizás en los tiempos bíblicos, no, ni se asemeja. Pero atención, el contexto de Hebreos esa carta fue destinada a los judíos convertidos al cristianismo y que muchos eran tentados a regresar inclusive al judaísmo, hermanos que fueron perseguidos, y ahora en medio de ese tiempo de la prosperidad, inclusive nuevamente dice que estaban siendo perseguidos para negar su fe, aunque aún no se ha llegado al martirio. Se han introducido, dice que a las comunidades cristianas, falsos maestros con falsa doctrina, y el autor explica y enseña que Cristo
es mejor y es mayor que estas doctrinas. Estoy hablando del contexto en que Hebreos se escribió. Muchas de las doctrinas distorsionadas por los falsos maestros fueron tipos y sombras de lo mejor que había de venir en la persona del Mesías Jesús el Cristo. Ahora, la carta fue para un grupo en particular que habrían experimentado lo antes dicho. Nosotros hoy no somos probados quizás como fueron probados en aquel momento. Era un tiempo de persecución. Era un tiempo donde los cristianos verdaderamente o tenían que someterse a situaciones bien dolorosas o tenían que negar su fe. Hebreos capítulo 12, verso 1-2 dice lo siguiente: por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Dice, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Atención, es una carta que habla de manera muy específica sobre el peligro de la apostasía. Y hermanos, dice en Hebreos 3:12, hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso. Gracias. Que no haya ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. ¿Y saben qué es el problema? El problema es que muchos, al ser probados y ni siquiera cercano a la prueba del que vivían en aquel tiempo, muchos son probados y a veces se apartan de la carrera de la fe. Hoy vemos a mucha gente que en algún momento se hizo llamar cristiano, que lastimosamente ha dejado de correr la carrera de fe. Pero hoy quiero animarte a que determines a ser un perseverante en la fe. Hoy, ¿qué vas a tener que tomar? Vas a tomar la decisión de perseverar. Porque hay muchas pruebas que en la vida nos quieren hacer desistir. Y hay gente que ha dicho, si Dios estuviese conmigo, no hubiese pasado por esto. En este momento hay personas que dicen, no sé por qué sufro tanto. ¿Acaso Dios no tiene poder o capacidad de cambiar mi situación? Y hay mucha gente que hoy es arrastrada inclusive por otros que ya desistieron de seguir creyendo en la palabra, en las promesas de Dios. Y miren, el peligro de la apostasía, en el contexto bíblico el término se refiere a la acción de abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana. Un apóstata es alguien que se identifica como cristiano, pero ha decidido abandonar, apartarse de la fe que aseguraba profesar. Y en Judas encontramos algunas características de los apóstatas. Y no es que una persona decide hoy abiertamente negar. Empieza de a poco. Decirle al que está a tu lado, empieza de a poco. ¿Sí? Los que se apartan en medio aún de la atmósfera cristiana, él puede estar caminando por un camino diferente. También tiene que ver con la revelación de la autoridad, tiene que ver justamente con la oposición a ciertas cosas y mucho más, aún en negar la divinidad de Cristo, en negar quizás doctrinas de las verdades básicas, y utilizando herejías se apartan de la verdad de Dios. Entonces hoy quisiera
que prestes atención en las cosas que quizás pudieran estar pasando. La palabra de Dios también nos advierte claramente que sobre los apóstatas y el efecto que pueden tener dentro de la iglesia. La epístola del apóstol Judas es brillante en cuanto a la descripción de los apóstatas. No solo eso, sino que en esa carta el apóstol Judas aprovecha para hacer una exhortación clara a la iglesia de Cristo a que persevere en la fe sin dejarse engañar. Yo te quiero leer, tengo acá la versión Reina Valera, pero quiero leerte en la versión Dios habla hoy para que podamos entender un poquito más o tener más claridad en nuestro lenguaje actual. Miren, dice lo siguiente: queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos. Pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo. Porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Y es algo interesante lo que Judas le decía: hoy deseo, dice, escribirle acerca de la salvación que todos recibimos, pero para rogarles que luchen por la fe que tiene que ver con nuestra salvación. Si habla de la palabra lucha, quiere decir que tenemos que defender. Es tiempo de defender el evangelio verdadero. No lo que la iglesia de Dios dice. No, mi hermano, no malinterprete. No lo que el pastor Julio ni lo del pastor Donald. No, lo que la palabra de Dios dice. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en los tiempos donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo bueno. Y hay tiempos donde nosotros tenemos que estar bien afilados, bien afinados con la palabra, con la verdad. No podemos nosotros dejarnos arrastrar por las doctrinas que se pueden generar muchas veces por la rebeldía de ciertos o tipos corazones, aún en medio de nuestra casa. Y ni qué hablar afuera. Y esto era la advertencia para aquellos que se habían convertido al cristianismo y que estaban por volver otra vez al judaísmo. Y hay veces que la presión de grupo o la presión del sistema o lo que nos envuelve la vida, hay a muchos a quienes les tienta de vuelta a volver a su vida sin vivir, o sea que al no seguir en la vida con Cristo, porque pareciera ser que ya no soportan más las pruebas al cual son sometidas, y tiene mucho que ver con perseverar en su creencia, en su fe, en la fe en Cristo Jesús. Mis hermanos, es tiempo de ponernos firmes delante de Dios. Hay personas que se cansan inclusive de escuchar la verdad del evangelio y van en busca de algo más innovador o exótico. Hay personas que andan buscando lo que ni ellos saben. Y ahí es peligroso. Prefieren dejar de oír la verdad para que encontrasen, prefieren, dejar de oír la verdad pura que encontramos en la palabra de Dios porque no es suficientemente diferente o excitante para ellos. Hay gente que quiere vivir bajo experiencias religiosas, experiencias espirituales. No se puede sostener una vida con experiencias espirituales. Debe ser el conocimiento de la verdad. Es la palabra arraigada en mi corazón, sustentado por la revelación que el Espíritu de Dios me da, luchando para que la palabra que yo realmente recibo y entiendo me haga libre. Y cuando conozca verdaderamente la verdad, sea totalmente libre. Hay gente
que espera o que busca experiencias espirituales que no podemos también nosotros dejar de lado. Pero yo no puedo sustentar mi vida en liberaciones tras liberaciones, en pirí, en tetaspirí, entre hablar en lenguas y sacudirse y experimentar el gozo que sí es necesario sentir del Espíritu de Dios, pero no es el todo. Por eso es que hay mucha gente ignorando la verdad, pero viviendo bajo los, entre comillas, los nombres cristianos, pero en su vida no refleja. Debemos de pararnos en la verdad, vivir en la verdad, ejecutar la verdad, proclamar la verdad, y todo lo que me quiera encerrar tendrá que abrirse paso, porque la oscuridad es ausencia ¿de qué? De la luz. Y si la oscuridad me está encerrando porque necesito encender la luz. ¿Qué haces cuando se apaga la luz en tu casa? O cuando se va la luz en la noche. ¿Qué haces? Buscar lo que sea. Y una pequeña llamita enciende todo un espacio. ¿Es así o no es así? Imagínate esa llamita que ahora está por apagarse en tu corazón. A eso no le voy a decir al que está a tu lado que sople. Para que, no, le iba a decir para que te anime a encender esa llama que se está apagando por el agobio de las pruebas, pero por medio de su verdad, para que vos ya no vivas encerrado por las tinieblas. Mis hermanos, hoy nosotros tenemos que ponernos firmes y tenemos que entender de que realmente no podemos nosotros andar imitando el comportamiento de los apóstatas. Y vamos un ratito a Judas. Voy a leerte un poquito más extenso de lo que dice Judas, versículo 5, dice en adelante: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Acá nos plantea como diciendo: recuerden, si aquello había pasado y no quedó sin consecuencia, aún los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, dice que Dios los está guardando bajo la oscuridad, bajo prisiones eternas. Hay ángeles, aún ellos, que están en prisiones esperando el momento del juicio final. Mis hermanos, esto no es para tomar a la ligera. La salvación que hemos nosotros recibido de parte de Jesucristo de Nazaret es para que entendamos de que verdaderamente esto va en serio. En el versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Voy a ir al versículo 11. Ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Más abajo voy a ir de vuelta al versículo 15. Versículo 14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hermanos, estamos bajo el peligro de que nosotros mismos
caigamos también en toda esta lista de cosas que vivimos sin darnos cuenta, cuando nosotros mismos practicamos aún lo que al Señor, practicamos cosas que aún estando en el Señor, nosotros sin darnos cuenta estamos viviendo y estamos viviendo. O sea, estamos hablando, estamos viviendo, estamos practicando. Creyendo que estamos viviendo bien, nosotros podemos estar separándonos de la verdad. Y tiene que ver con tomar en poco la palabra de Dios, en tomar con ligereza su palabra. Estamos en tiempos donde nosotros necesitamos evitar imitar el comportamiento de personas que viven lastimosamente murmurando o haciendo de las suyas para inclusive apartar a otros. Lo que dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, quiero recordarte lo que dice también a partir inclusive del versículo 1. Quiero que prestes atención en lo que dice segunda de Pedro y te voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: esta es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo. En las dos he querido con mis consejos hacerlos pensar rectamente. Acuérdense de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador que los apóstoles les enseñaron a ustedes. Sobre todo, tengan esto en cuenta, que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que en son de burla preguntará: ¿qué pasó con la promesa de Cristo que iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra, que Dios con su palabra hizo salir del agua y la mantiene en medio del agua. También versículo 6, también por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces, pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Atención, ¿qué nos decía en una parte de este pasaje? Muchos dicen: ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Y eso es lo que a muchos hoy les ha sacado de la carrera. Muchos dicen: pero esto es todo buiroreí. Yo desde que mi abuela tenía no sé cuántos años vengo escuchando de todo lo que dice la Biblia y hasta ahora no pasó nada. Pregunto, ¿de alguna de las cosas que se profetizó del Antiguo Testamento ya se cumplieron? De aquello que se anunciaba de que nacería el Mesías, de que vendría el Mesías para salvar a su pueblo, que traería el reino, ¿se cumplió eso? ¿Ya vino Jesús, nació? Pregunto. Ahora, esas cosas que ya se anunciaban en el Antiguo Testamento, hoy el Nuevo es la sombra de aquello que ya se anunciaba. Y pronto Cristo vuelve en su segunda venida. Si vino en su primera para cumplir un propósito, Él vino y Él nació con un solo objetivo: para morir, para morir por tus pecados. Ahora volverá, pero ya volverá para buscarte. Y es eso lo que nos quiere advertir tanto Judas como Pedro. Nos está a nosotros encarecidamente diciendo: abran sus ojos, mis hermanos, atiendan cómo están viviendo. Y si nosotros hoy tomamos a la ligera, podemos llevarnos la gran sorpresa de ver cómo son levantados muchos en las nubes y otros que queden quizás lastimosamente. Mis hermanos, la Biblia es autoridad para nuestras vidas. Nosotros hemos creído de que esta es la revelación de Dios, es inspirado a los hombres por medio del Espíritu de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 8, dice: además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa,
como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Y aquí el versículo 10 es muy conocido. Pero si el día del Señor vendrá como un ladrón, entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. Miren, si vos supieras cuándo vendría el ladrón, ¿qué harías? Ni dormirías. Yo te puedo decir con autoridad, porque el ladrón llegó a mi casa un día. Y usted no se imagina, el día menos esperado, Viernes Santo, 19 horas de la tarde, nosotros vivito y coleando, disfrutando por ahí, disfrutando por las calles de Posada, fue violentada mi casa y el ladrón entró y hizo de la suya. Usted no sabe el sentimiento de frustración que uno tiene. Y si alguien pasó por eso, sabe de lo que estoy hablando. No dormís después. Te puedo asegurar que después así estás con un ojo, después turnás el otro ojo, porque estás todo el tiempo atento. Cualquier ruidito, ya estás atento. Cualquier alteración de algo de lo normal, vos ya estás atento. Mis hermanos, si pone este ejemplo de que nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos espirituales, velando en todo tiempo, es porque cuando menos te des cuenta, Cristo viene. No vaya a decir, cuando sea viejo me voy a comprometer con el Señor. Ni se te ocurra decir, cuando ordene mis cosas me voy a poner a cuenta con el Señor. Y bueno, ahora pues tengo vergüenza, no quiero que la gente sepa que yo soy medio así, tipo ese evangelio dice que me dicen ya, y me picha cuando me dicen, ay, vos que ya soy evangélico. Algunos dicen así, ¿verdad? Mejor nomás que te piche, mejor nomás que haga todo lo que sea, pero mejor que el Señor te encuentre despierto y sin negarle a Cristo, porque el que le niega será también negado delante del Padre su nombre. Pero el que le confiesa aquí delante de los hombres, dice que él también lo confesará delante de los ángeles y del Padre. Así es que si vos sos de aquello, no te avergüences. Tu estatus, tu apellido, tu posición, tu lugar donde está, eso es trapo de inmundicia. Ay, 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 ¿por qué veo tan así, Señor? ¿Por qué pones esa palabra en mi boca? ¿Sabes lo que es el trapo así? Eso ya, que ya ni sirve. O sea que ese trapo es lo que vos muchas veces te impide, te estorba para ser un buen seguidor de Cristo. Tendrías que agarrar con fuego y quemar tu título si es eso lo que impide que entres al reino de los cielos. Si es eso lo que desvía tu pie y te hace un apóstata, hoy tendrías que arrepentirte y decirle, Señor, con las manos vacías, desnudo, aún con una mano, aún con un ojo, prefiero entrar, pero entrar manco, entrar sin pierna, entrar sin ojo, pero entrar al reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, lo que tengas que hoy desechar, lo vas a tener que desechar. Si voy al versículo 11, dice lo siguiente: puesto que todo va a ser destruido de esa manera, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Me hace acordar al tiempo de Yacinetá. No están acá ahora los que trabajan en Yacinetá. Pero Pero a nosotros nos tocó vivir en una parte relocalizable que donde que el agua llegaba ahí y nos corría. Y nos mostraba el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿verdad? De la reubicación, donde íbamos a vivir, donde íbamos a habitar, íbamos a ser felices, íbamos a comer como codornices. ¿Cómo es que se dice eso, verdad?
perdiz. Algo así tipo Chespirito, ¿verdad? Y nos mostraba, ¿verdad? Y todo. Y era como el suelo, la nueva tierra y el nuevo cielo. Y claro, vos en medio del agua ahí, tus cosas flotando, vos querés ver esa tierra nueva, ese cielo nuevo, no allá, no te importa. ¿Saben lo que estoy hablando? Algunos se ríen, ¿verdad? Y mis hermanos, si acá, aunque ya se está con todos los errores, ¿verdad?, nos llevó a un mejor lugar, a muchos le fue de gran bendición. Imagínate lo que el Señor te está diciendo hoy. Se viene el cielo, la tierra, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá enfermedades, donde las lágrimas se secarán, donde ya ni la muerte podrá tocar tu cuerpo, y seremos nosotros levantados en gloria y habitaremos con Él día y noche, seremos su pueblo. Y Dios será nuestro Dios. Esa es la promesa para los que creen. ¿Crees? Entonces hoy vas a tener que tomar una decisión. Vas a tener que tomar una decisión. Versículo 14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. En cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Versículo 17. Por eso, queridos hermanos, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados, ni caigan de su firme posición. Pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él ahora y para siempre. Amén, amén. Miren, lo primero que Él nos dice, hagan todo lo posible para que Dios, dice, los encuentre en paz. ¿Viste cuando vos estás mal con alguien? Aníquena con tu esposa o tu esposo, ¿verdad? O con tus hijos, o estás peleado con alguien. Hay alguien que siente así cierta intranquilidad, no tiene paz, porque sabe que está feo la situación, sabe que está todo mal. ¿Verdad que no da gusto? ¿Verdad que es incómodo vivir así? Aunque acá no están los que andan mal en su casa, así esos que se pelean así entre matrimonios. Me cuentan que eso pasa allá por otros lados. Entonces no entienden qué es lo que le estoy diciendo. Esa gente lo único que quiere es paz. A mí me pueden venir toda la iglesia junta y apedrearme y me voy a reír. Voy a estar así como que parece que me está soplando un vientito. Pero hay que esté mal con Nancy. Aquel que era fuego, carro de fuego, poderoso, profeta, evangelista, tipo de esos gatitos, miau, queda. Ya no tengo ni fuerza, ya ni gusto, Beyman, ya nada, ya no tiene sentido. ¿Hasta qué? Hasta que vuelva a estar en paz. Yo no sé si a vos te pasa así. Imagínate si eso nos pasa con un ser mortal. ¿Cuánto más sufrimos cuando estamos nosotros enemistados con Dios? ¿Sabes por qué mucha gente no encuentra lugar de paz? Se van a Cancún, cambia de Cancún, se van a Cancán, se van a todos los cunicán que hay y sigue estando, gastó su plata y peor ya se pone nervioso porque gastó todo, no le dio el gusto a su esposa, a sus hijos siguen de la misma forma rechazándole. ¿Sabes por qué? Porque están acá enemistados con Dios. Mucho más barato que un Cancún te va a salir. Señor, te pido perdón, me arrepiento, ahora decido servirte, Señor. Y entonces es transformado tu alma. Le miras a tu esposa y le ves el amor de tu vida. Y te pega y vos le perdonás, no al rey. Y te echa y vos volvés otra vez a su brazo. ¿Me estás siguiendo? No hay nada mejor
que estés en paz con Dios. ¿Cómo voy a perseverar? Primero, estando en paz con Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana que sabe de lo que estoy hablando? Que estuvo buscando, que estuvo allá gritando, golpeando por todos lados, tratando de encontrar esa paz. Porque cuando vos no estás en paz con Dios, viene la culpa. Sí, y bueno, y hablas vos con tu conciencia y acá el angelito y acá el otro, ¿verdad? Y te trata de llevar a lo que... ¿Y para qué vas a seguir? Vos te vas a la iglesia. Eso no sirve. Yo ya hice el poder del amor, ya hice matrimonio para toda la vida. Yo ya le llevé a mi hijo en Radical Teen. Yo ya... que déjate de eso. ¿Escuchaste alguna vez? ¿Sabes qué hacerle a ese que te dijo así? Déjate. Vení por acá, date un poco vueltas. Empujarle despacito. Salí nomás de mi camino, decirle, no me moleste. Mis hermanos, 2 cosas tengo que hacer. Perseverar es el primero de los puntos que yo tengo que hacer para no apostatar. Los propios creyentes deben de efectivamente perseverar y a menudo frente a presiones abrumadoras que sufren. La perseverancia es suavizada por la gracia, pero no por ello queda libre de esfuerzos. Miren, hay tentaciones que afrontar, hay pecado interior que resistir y las artimañas del diablo aún deben detectarse y se debe llevar la armadura de Dios a fin de vencerlo. Ahora, estas son precisamente las características de la verdadera fe, cuando yo decido perseverar, aún en medio de las adversidades. Y nosotros tenemos que perseverar, pero ¿cómo voy a perseverar, pastor? Ese es el punto número 1. La única manera de perseverar, el 2, es alimentando nuestra fe. Escuchando la palabra de Dios, leyendo su palabra, rodeándome de personas de fe. Hay 2 cosas que mañana tenés que determinar. Primero, si vos vas a perseverar en el camino de la fe, tenés que saber que tenés que ponerte como meta. No escuchar la voz del enemigo a través de personas que te rodean, inclusive con buenas intenciones de ayudarte, pero van con consejos fuera de la palabra. Yo tengo que conocer la palabra y vivir la palabra. Miren lo que pasó con Pedro. Pedro escuchó la voz de Jesús y su fe se fortaleció hasta el punto que ignoró la tormenta y la lógica humana que le decía que no se puede caminar sobre el agua, y logró así caminar sobre las aguas mientras tuvo la fe intacta. Ahora, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto está en Romanos 10:17. Y la palabra de Dios fortalece y alimenta nuestra fe. Las voces humanas y de las emociones es totalmente lo contrario, la debilitan. Cuando vos escuchás esas voces de tus emociones frente a las pruebas, van a debilitar tu vida. Entonces hoy yo te animo, determinar ser perseverante. Es una decisión que yo tomo. Es una determinación que yo tengo que acomodar en mi corazón. Segundo, yo no puedo tener la perseverancia si no tengo el alimento, el nutriente que es la fe. La fe debe estar nutrida por la palabra. Aquellos que hacen ejercicios, digamos, o participan en competencias de resistencia, saben de lo que estoy hablando. Me impactó la llegada de un atleta. Habrá visto usted en las redes sociales que cuando ya le falta ciertos nutrientes al cuerpo, se empieza a perder la coordinación, más todavía cuando se deshidrata. Empieza a perder la coordinación y ya no controla sus movimientos, ya no son voluntarios, es como que se le paraliza. Y he visto así llegadas de esos que faltan nada más que 10 metros o metros nada más de llegar a la meta final, y ya no pueden, todos van cayendo así hasta como por los costados. Y me impactó uno que vi que cayó en el suelo y empezó a tratar de rodar. Y empezó a rodar, rodaba así con el cuerpo hasta llegar
a la meta. Mi hermano, yo no sé cuánto de nutriente tenés en el cuerpo. Yo no sé cuánto de energía tenés espiritual. Pero si hoy estás en esa condición de este atleta, por lo menos rodando te animo a que perseveres en la fe hasta llegar a la meta. Y he visto otro corredor que no le importó perder su posición. Cuando un compañero estaba quedando, viene corriendo él y detrás otro atleta. Y usted sabe lo que es todo lo que ellos entrenan para competir y una posición lo que significa para ellos. Pero a este atleta, un buen atleta, no le importó su posición, más que se quedó, le agarró a uno que estaba acá y trató de llevarle y llegaron juntos a la meta. Muchos de nosotros necesitamos de los que sí tienen aún fuerzas para arrastrarnos, que nos levanten, que nos arrastren. Quizás vos sos el atleta que te queda aún todavía fuerzas para llevar a otros, o quizás sos aquel que necesita ser levantado y ser arrastrado hasta la meta final. Como iglesia, ¿querés comprometerte a llegar a la meta, de perseverar hasta el final? Habrá alguien que se compromete y dice: yo voy a llegar hasta el final, yo voy a perseverar. Estoy viviendo ahora situaciones que me dan ganas de dejar todo, pero yo voy a llegar. ¿Habrá alguien en esta mañana